¿Alguna vez se han preguntado qué cosas nombramos usando la palabra derecho? Es común que en alguna ocasión ya hayamos escuchado expresiones tales como el juez debe de fallar conforme con el derecho o aquella oración que dice el derecho obliga al comerciante a entregarme el bien que le compré después de que nosotros hemos hecho una compra, por ejemplo, en una tienda. También hemos escuchado esa expresión de alguna persona, especialmente cuando se acercan las elecciones, que dice, tengo derecho a votar y a participar en elecciones con libertad. Y más comúnmente, probablemente, es que hayamos escuchado también otras oraciones que hacen referencia a algún cuerpo normativo en específico, como por ejemplo, la Constitución reconoce el derecho a la vida del ser humano. En todos estos casos estamos viendo expresiones que hacen referencia a la palabra derecho en un contexto totalmente diferente. Sin embargo, hay algo que todas estas frases tienen en común, y es que se refieren a un conjunto de reglas que finalmente vienen a imponer conductas o deberes en los seres humanos que visto también desde otra perspectiva, lo que implica es que genera prohibiciones para que otras personas actúen de determinada manera e incluso para que los seres humanos también puedan tener la facultad de poder exigir un comportamiento determinado de las personas. Así, por ejemplo, en este caso, cuando vemos que el juez debe fallar conforme con el derecho, hacemos referencia a dos realidades. La primera es que el juez tiene una obligación de que las decisiones que debe de tomar están fundamentadas en un cuerpo normativo vigente, sea este la Constitución, sea este alguna ley, algún reglamento u otro tipo de norma existente. Pero a la vez, esto genera una contrapartida y es que las personas que acuden a un juzgado para poder solicitar justicia pueden exigirle al juez que efectivamente su decisión se fundamente en una norma jurídica y no en su sentimiento, en sus creencias, en sus ideologías. Por lo cual vemos que existe una doble vía y por ende, al existir ese deber de su parte y el derecho de la otra parte, es que se están reconociendo facultades para su actuación. Entonces, bajo esta lógica, podemos comprender de que el derecho tiene diferentes delimitaciones conceptuales y vamos a ver a continuación algunas de ellas que pueden considerarse que son las más comunes de todas. En primer lugar, podemos hacer referencia a la palabra derecho como una ciencia o disciplina. ¿Qué significa esto? Pues básicamente hemos escuchado algunas oraciones que dicen, yo estoy estudiando derecho. O por ejemplo, este video sirve para poder analizar el derecho. En ese sentido, la palabra como tal se puede utilizar para hacer referencia a la ciencia del derecho, al objeto de estudio de esta ciencia, al acto de investigar al respecto sobre las normas jurídicas, de igual forma la creación de este video, por ejemplo, que es parte de la enseñanza del derecho y por supuesto todo esto conlleva a generar un análisis de toda la norma jurídica como tal, ya sea de que se va a estudiar precisamente una ley, un artículo de la Constitución, o que va a estudiarse, por ejemplo, lo que un doctrinario ya ha analizado previamente y que por lo tanto ha publicado en algún libro académico. Todo esto, sin duda alguna, es parte de lo que hacemos referencia con la palabra derecho. Pero quiero hacerles notar que aquí ya surge un primer punto muy importante a considerar, y es que la gran pregunta aquí es, ¿será que esto es absolutamente todo el derecho?
Pues la verdad es que no, esto solamente es una parte del derecho. Y veamos otro ejemplo, porque el derecho también puede verse como lo legal o la ley. El derecho anglosajón nos ha dejado esta costumbre en donde se hace la traducción law como que si fuera básicamente todo el ordenamiento jurídico. ¿A qué me refiero con todo el ordenamiento jurídico? Pues básicamente a que law se refiere a la existencia de la Constitución, a la existencia de contratos, a la existencia de las leyes, a la existencia de las normativas específicas para una localidad. Pero en cambio, para nosotros, especialmente en El Salvador, que estamos bajo un esquema civil y no anglosajón, la ley es únicamente una parte del ordenamiento jurídico al analizarla desde una perspectiva muy estricta. Es decir, ley en sentido estricto hace referencia únicamente a todas las normas jurídicas que emite la Asamblea Legislativa en El Salvador, entendiendo entonces cómo el acto de emitir un decreto por parte de los diputados de la Asamblea Legislativa, siguiendo todo el proceso que la Constitución establece para ello. Y esto entonces viene a configurarse únicamente como una de las múltiples fuentes del derecho que ya existen en el ordenamiento jurídico salvadoreño. Por lo tanto, aquí vemos también de que decir que lo legal o la ley es todo el derecho no es correcto, pero tampoco podemos decir que es incorrecto hacer referencia a la ley o lo legal como parte del derecho. Lo que ocurre entonces, vemos en estos ejemplos, es que el derecho es muy amplio y abarca diferentes realidades. Veamos también, por ejemplo, el derecho puede ser visto como lo justo. Y tenemos, por ejemplo, aquí la representación de una balanza, que es lo que nos permite tener una idea en un inicio de decir, muy bien, para mí el derecho como lo justo es que haya igualdad. Pero ¿realmente es esto la justicia? Y es que esta expresión generalmente viene a considerar también otros valores, principios u otros derechos de los ciudadanos, como por ejemplo lo que acabamos de decir, es la igualdad. La igualdad no es exactamente justicia. Si nos remitimos a lo que los filósofos consideraban como justo, es dar a cada quien lo que se merece. ¿Y qué es entonces eso? Para poder dotar esto de contenido, muchas veces se carga de emotividad a la frase de justicia. Las personas tienen ya por sí mismas un sentimiento jurídico, lo que les indica entonces qué es correcto, qué es incorrecto, sobre la base de los principios y valores que tienen en su vida. Entonces, nuevamente vemos el problema que trae la palabra derecho, que es muy ambigua. Algunas de las medidas que se han tomado para poder solucionar esto es acompañar a la palabra derecho de algún calificativo. Y aquí tenemos como, por ejemplo, que el derecho también puede ser acompañado de otra palabra para poder delimitar su uso y su sentido. En este primer caso tenemos el derecho en sentido objetivo. ¿A qué hacemos referencia con esta palabra en sentido objetivo? Uno podría pensar muy bien si entonces en la anterior hablábamos de un sentimiento jurídico y que obedece prácticamente a la subjetividad de las personas, ahora nos estamos refiriendo a que se ve con objetividad, pues no necesariamente es eso a lo que nos referimos, sino que son cuestiones diferentes. Cuando hablamos del derecho en sentido objetivo, lo que estamos viendo es que debemos de partir desde el punto en que se analiza afuera del sujeto o de las personas que aplican los derechos o que son titulares de los derechos. En este sentido, se ven únicamente como un conjunto de reglas que vienen a imponer o prohibir conductas o que reconocen o conceden ciertas facultades como estábamos analizando en un inicio. Pero también esto hace referencia al derecho como un orden normativo.
Entonces, al verlo desde esta perspectiva, un ejemplo del derecho en sentido objetivo sería hablar del artículo 2 de la Constitución de El Salvador, en donde, por ejemplo, hacemos referencia a la Constitución de El Salvador como parte del derecho en sentido objetivo, pero también al analizar su texto como una norma jurídica que viene a imponer ciertas conductas o a conceder facultades, vemos que se reconoce la libertad como un derecho objetivo como tal. Ahora bien, lo que debemos de notar aquí es que este derecho objetivo se está viendo desde una perspectiva externa al sujeto o al individuo. ¿Qué quiere decir eso? Que no estamos considerando la calidad de las personas para determinar si tienen esta libertad o no, sino que vemos que se reconoce así, de forma general, la libertad. Esto lo que implica entonces es que no importan las condiciones de las personas, lo que sabemos es que la Constitución reconoce la libertad. Ahora bien, podemos pasar con esto a ver el derecho en sentido subjetivo. Y es que esto hace referencia a un conjunto o haz de facultades con las que una persona puede actuar legítimamente y por lo tanto también permite exigir un comportamiento a otra persona. Esto nos lleva a verlo desde la otra perspectiva, el derecho, porque en un sentido subjetivo ya no lo estamos viendo desde una perspectiva externa al sujeto, sino que lo estamos viendo cuando ya la persona pone en práctica el derecho objetivo, es decir, que se apropia de este derecho, lo vuelve suyo y lo utiliza para poder actuar legítimamente frente a la sociedad. Veamos entonces un ejemplo. Si ya vimos que el derecho objetivo, tanto desde la perspectiva de derecho objetivo por parte de la Constitución, como del derecho a la libertad, podemos apropiarnos entonces de este derecho a la libertad y gracias a este, establecido en el artículo de la Constitución, tengo el derecho subjetivo de realizar un TikTok y puedo subirlo entonces a mis redes sociales. ¿Por qué? Porque es parte de mi libertad y por lo tanto yo tengo la posibilidad jurídica tanto de hacer el video como de utilizar la red social, como de cargarlo y, por ejemplo, no recibir censura de parte del gobierno si yo deseo realizar este tipo de actuaciones. Entonces, esto nos lleva a generar otra gran pregunta, y es que, ¿cuál es la forma en que se relacionan el derecho objetivo y el derecho subjetivo? Aquí estamos mencionando que el subjetivo se basa en el objetivo, pero si nos ponemos a pensar, ¿cuál es entonces en realidad el límite de cada uno de estos tipos de derecho? ¿Será que se contraponen el uno al otro? ¿Será que en realidad el derecho objetivo y el derecho subjetivo son contradictorios? Y en ese sentido podemos decir, el derecho subjetivo en realidad se ve limitado por el derecho objetivo. ¿O por el contrario, será que el alcance del derecho objetivo se ve limitado por el derecho subjetivo de cada una de las personas? Esa es una interrogante que podemos resolver a continuación analizando un caso práctico. De acuerdo con la Constitución de la República de El Salvador, el artículo 65 establece lo siguiente: la salud de los habitantes de la República constituye un bien público. El Estado y las personas están obligados a velar por su conservación y restablecimiento. En consecuencia, el artículo 142 del Código Penal también viene a establecer un delito como forma de proteger este bien jurídico de la salud. Y dice lo siguiente: el que por cualquier medio, incluso por contagio, ocasionare a otro un daño en su salud que menoscabe su integridad personal, hubiere producido incapacidad para atender las ocupaciones ordinarias o enfermedades por un periodo de 5 a 20 días, habiendo sido necesaria asistencia médica o quirúrgica, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Bien, tenemos estos fundamentos jurídicos que debemos de considerar para resolver el siguiente caso hipotético. Hoy en día, el COVID-19 es una realidad
que sigue afectando no solamente a los salvadoreños, sino a todo el mundo en general. Entonces, viendo esta perspectiva, yo, como un habitante de El Salvador, podemos decir de que tengo el derecho subjetivo a toser. ¿Por qué? Porque surge del derecho objetivo de la libertad, ¿sí? Sin embargo, ya vemos de que se garantiza la salud y su conservación para los ciudadanos y que incluso hay una sanción para quien genera un contagio para otras personas. Entonces, si yo, a pesar de que tengo mi derecho subjetivo a toser, tengo la enfermedad del COVID-19 y estoy consciente de ello, ¿qué me prohíbe a mí toserle en la cara a otra persona con el fin de contagiarla? ¿Será que me detiene el derecho objetivo a la salud consagrado en las normas jurídicas que ya acabamos de revisar? ¿O por el contrario, será que el derecho subjetivo a la salud que tiene esa víctima a la cual se le está tosiendo es la que limita mi posibilidad jurídica entonces de toserle legítimamente? ¿Cuál es la respuesta de esto? Si ustedes la saben, los invito entonces a colocar en los comentarios alguna de las respuestas de poder determinar qué limita a qué. ¿El derecho objetivo limita al subjetivo? ¿El derecho subjetivo limita al subjetivo? ¿O alguna otra circunstancia? Colóquenla en los comentarios y si no lo saben, pues de todos modos lo vamos a resolver aquí. Para poder encontrar una respuesta de esto, hay que recordar lo que dice García Máinez en uno de sus escritos de introducción al derecho. Y es que dice lo siguiente: lo que está en corchetes es proveído y no es parte del texto original, pero lo he agregado para que tengamos una mayor comprensión. Y dice así: entre las dos acepciones fundamentales del sustantivo derecho existe una correlación perfecta. Ojo, esto lo que nos indica entonces es que desde un inicio estamos viendo de que no se contraponen el derecho objetivo con el subjetivo, ni viceversa. Continúa diciendo: el derecho subjetivo es una función del objetivo, tal como habíamos mencionado, es una base. Luego dice: este, es decir, el derecho objetivo, es la norma que permite o prohíbe. Aquel, es decir, el derecho subjetivo, es el permiso derivado de la norma. El derecho subjetivo no se concibe fuera del objetivo, pues siendo la posibilidad de hacer o de omitir lícitamente algo, supone lógicamente la existencia de la norma que imprime a la conducta facultada el sello positivo de la licitud. Al leer esto, entonces puede uno pensar como, ¿qué estoy leyendo? Esto no lo entiendo. Entonces se lo resumo de una forma muy fácil. García Máinez lo que nos explica aquí es, en primer lugar, el derecho objetivo no se contrapone al subjetivo, sino que estos se complementan. Y por lo tanto, la oposición o la limitación que puede existir para que una persona actúe legítimamente, porque las normas jurídicas así se lo permiten, es precisamente a que es el derecho subjetivo de una persona el que está limitando el derecho subjetivo de otra en su actuar. Visto desde otra perspectiva y con una frase más popular, probablemente ustedes ya conocen esto que dice: el derecho de una persona termina en donde empieza el derecho de otra persona. Porque, por ejemplo, si ya sabemos que tenemos libertad y por tanto podemos expresarnos y difundir nuestras ideas con total libertad, ¿podemos decir lo que querramos? Pues ahí encontramos el límite en cuanto a que el derecho subjetivo a la integridad de otras personas, por ejemplo, a su salud mental o a su bienestar psicológico o a su derecho a una buena imagen, son un claro ejemplo de cómo es su derecho subjetivo está limitando entonces mi derecho subjetivo de poder expresarme libremente. Por lo tanto, vemos que el derecho objetivo determina cuáles son los comportamientos que están permitidos, que son obligatorios o que están prohibidos, pero el derecho subjetivo
es lo que nos permite ponerlo en práctica. Y para identificar cuál es el límite de esa práctica es justamente reconociendo el derecho subjetivo que otras personas tienen. Entonces, de manera de conclusión, la oposición no se da entre el derecho objetivo y el subjetivo, sino que se da entre el derecho subjetivo que tiene una persona y el deber jurídico que existe también de respetar el derecho subjetivo de otras personas. Para ir finalizando este tema sobre la delimitación conceptual del derecho, tenemos que recordar que en general la palabra derecho es ambigua porque sin duda tiene muchísimos significados, como ya hemos visto solo algunos de esos ejemplos. Es vaga en su uso ordinario, en donde incluso vimos, por ejemplo, cuando nos referimos al derecho como lo legal o la ley, que el encontrarnos en una posición geográfica diferente hace que la palabra derecho tenga un significado distinto. Entonces su uso ordinario se vuelve vago. Adicionalmente, notamos que puede verse cargado de un carácter emotivo. Para las personas algo puede ser justo o injusto desde su perspectiva, de acuerdo con los principios o valores que tengan en su vida, pero no necesariamente porque esté acorde con lo que ya establece la norma escrita o en el ordenamiento jurídico salvadoreño, por ejemplo. Y a la vez hemos notado que esto puede designar múltiples realidades en donde estamos viendo desde diferentes ángulos cómo se ve el derecho, por ejemplo, desde el sentido objetivo y cómo lo vemos también desde el sentido subjetivo cuando ya las personas se adueñan de este derecho y lo ejercitan de acuerdo con el marco jurídico existente. Entonces vemos que el derecho afronta diferentes problemas del lenguaje que dificultan su estudio, pero esto no significa que sea imposible analizarlo. La conclusión general de todo esto es que debemos de tener bien claro que si bien el derecho no tiene un significado único, ya que vemos que hace referencia a todos estos elementos, tampoco significa que todas esas definiciones que analizamos sean equivocadas. El derecho, en general, es todo un universo y va a ser un gusto que podamos estarlo estudiando de aquí en adelante para poder identificar su importancia, su relevancia en nuestra vida cotidiana, tanto desde una perspectiva como buenos ciudadanos, como buenos estudiantes, como futuros profesionales o como profesionales que somos hoy en día, debido a que sin derecho no hay sociedad y sin sociedad, al final de cuentas, tampoco hay derecho. Así es que muchas gracias por su atención en este video. Si les ha gustado, les invito a que puedan suscribirse al canal, dejar su like y así estar atento a más contenido que estaremos subiendo semana con semana.